Vemos a Goyo caminando junto a Ihichi, ambos se dirigían hacia el techo del edificio en el que se encontraban, mientras tanto Goyo le preguntaba a Ihichi sobre lo que había sucedido con la gente que se vio envuelta en su expansión de dominio durante Shibuya, a lo que Ihichi le responde que todos están bien y que no tardarán en recuperarse. Luego de esto, ambos llegan a la azotea, en donde se encontraban Utaime y el director Gakuganji. En otro edificio, Sukuna se da cuenta del aumento de poder maldito a lo lejos. Luego de esto vemos un flashback en el que el director Gakuganji le dice a Gojo que fue él quien ejecutó al director Yaga, y se pregunta por qué nadie lo ha maldecido. Goyo le dice entonces que él ha cambiado a pesar de ser tan viejo, porque no le dijo nada a los altos mandos acerca de la creación de Panda, por lo que Gojo le dice a Gakuganji que si él estuviera a la cabeza de los altos mandos, todo sería un poco mejor. Entonces vemos como los altos mandos habían sido asesinados. Luego vemos otro flashback, en el que Ihichi le dice a Gojo que no entiende por qué quiere que él se encargue de la barrera, a lo que Goyo simplemente le responde que es porque él es el tipo en quien más confía. Volviendo al presente, Ihichi estaba utilizando una barrera alrededor de ellos, mientras que Utaime usaba su ritual para potenciar el poder Goyo, quien usando todos los cánticos, lanza un púrpura al 200% contra Sukuna, quien apenas es capaz de reaccionar y termina recibiendo el ataque, el cual es tan poderoso que destruye todo a su paso. Luego vemos a Sukuna salir de los escombros, al parecer había perdido los brazos, sin embargo ya los estaba regenerando gracias a su técnica inversa. Goyo: lo dejaré claro porque parece que estás confundido, tú eres el retador. Sukuna: mocoso de mierda. ¿Retador? Te ves muy feliz porque lograste conectar tu ataque sorpresa, Satoru Goyo, ahora solo eres un pescado sobre mi tabla de rebanar, quizás seas uno con un poco más de vigor que los demás, pero sigues siendo solo un pescado sin nombre. Comenzaré por pelarte las escamas. Ambos se ponen en posición de combate. Goyo: entonces ¿por qué sigues usando esa cara? ¿Quieres que me contenga, no es cierto? Por desgracia, he pasado por un entrenamiento especial, puedo golpear a Megumi en serio, cometiste un error al morir una vez con Yui, mi plan es pensar en qué hacer con Megumi después de acabar contigo. Entonces comienza un intenso intercambio de golpes en el que ambos van destruyendo todo a su paso. Sukuna no lograba conectar ni golpes ni cortes hasta que de pronto fue capaz de superar el infinito gracias al despliegue de dominio. Y terminan derrumbando varios edificios. Goyo: te echaré la culpa a ti de romperlo todo. Sukuna: mira quién habla. Luego de esto vemos a todos los demás observando la batalla. Sanemi: maldito, en verdad es demasiado poderoso. Shinobu: te lo dije, el profesor Goyo es impresionante, sin embargo, Sukuna parece mantenerse al nivel, y pudo atravesar de alguna manera el infinito. Yuta: es porque está usando el despliegue de dominio, según el video que nos dejó Mekamaru, es una contramedida que usaron los espíritus de grado especial contra el infinito del profesor Goyo. Entonces Akari pregunta cuál es la lógica detrás del despliegue de dominio, por lo que Kusakabe explica que básicamente es una variante mucho más refinada del dominio simple, en el que el usuario se recubre a sí mismo con un dominio sin una técnica ritual, el cual absorbe el ritual del oponente y lo neutraliza. Ángel explica que la desventaja de usarlo es que mientras está en uso, no se pueden usar las técnicas rituales innatas. Shinobu: espera, ¿estás diciendo que Sukuna puede mantenerse a la par del profesor Goyo sin usar su técnica ritual? Ángel: si Sukuna encontrara otro modo de sobrepasar el infinito, Satoru Goyo perdería este encuentro. Entonces Miwa pregunta que si es el caso, ¿por qué Sukuna no ha expandido su dominio? Ya que las técnicas rituales no pueden usarse inmediatamente después de usar el dominio, por lo que sería lógico forzar el choque de dominios. Kirara también se pregunta el porqué de esto. Kannae: ¿será que acaso Sukuna no cree que pueda vencer a Goyo en una lucha de dominios? Shoko explica que si fuera eso, Goyo ya se habría dado cuenta, por lo que ya habría expandido su dominio. Choso: esto no terminará en un choque de dominios, creo yo, según lo que me contaron Yui, Inumaki y Shinobu, Sukuna no cierra la barrera de su dominio. Kusakabe, Yuta, Akari y Kashimo reaccionan diciendo que no es posible. Shinobu: yo también creo que no debería ser posible, pero yo vi su dominio cuando lo usó en Shibuya, no había ninguna barrera, y su alcance era enorme.
Entonces Kusakabe explica que usar un dominio sin barrera era equivalente a unir agua sin un recipiente o a pintar en el aire sin un lienzo. Maki dice entonces que Megumi podía hacer eso, pero Kusakabe le dice que era muy diferente, ya que Megumi usaba los edificios como si fueran la barrera, por lo que eran cosas muy distintas. Choso explica que sin embargo, Kenjaku lo había logrado, aunque fue debido a que Tengen estaba diseccionando su barrera desde el exterior, y se preguntaba qué hubiera pasado si Yuki también hubiera expandido su dominio. Shinobu Probablemente hubiera terminado en una competencia, por ver qué efecto de blanco seguro se imponía. Sin embargo, Mei le dice que el blanco certero viene adherido a la barrera, por lo que el único choque es de barreras. Y no, hablan de dominios como si fuera cualquier cosa, pero esas cosas gastan mucha energía, ¿no? Inumaki, pescado rayado. Shinobu. Es verdad, como dijo Inumaki, el profesor Gojo no se puede quedar sin poder maldito. Sanemi y Tomioka, ¿en serio entiendes lo que dice? Entonces Kasimo habla de cómo Sukuna posee una cantidad enorme de poder maldito, y si no fuera por los 6 ojos, Sukuna también superaría a Gojo en la eficiencia de poder maldito. Yuta le dice que como él lo ve, Sukuna debe tener el doble de energía maldita que el propio Yuta. Yuta, ¿eso quiere decir que ninguno usa su expansión de dominio por temor a quedarse sin poder maldito? Sanemi con un rostro algo nervioso. Oigan, miren eso. Iguruma, aquí viene. Entonces vemos a Gojo y a Sukuna de sí. Expansión de dominio. Entonces vemos como dentro de la barrera, era un empate, los efectos de blanco certero de cada uno quedaron anulados, pero solo dentro de la barrera. Todos estaban sorprendidos por esto. Sin embargo, el alcance del dominio de Sukuna iba más allá de la barrera de Gojo, por lo que el efecto continuaba fuera de la misma. Entonces Itaori y Shinobu recuerdan algo muy importante, las barreras de los dominios son débiles a ataques externos. Esto hace que el dominio de Gojo se rompa en pedazos y reciba un corte en el cuello. Shinobu e Itadori al ver esto gritan, profe. Sin embargo Gojo se cura al instante. Shinobu. Está usando rituales inversos. Iguruma. Pero los ataques cortantes continuarán mientras se encuentre en el rango del dominio de Sukuna. Choso. Pero como el dominio de Sukuna no tiene barreras debería poder escapar de él fácilmente. Kusakabe. No, su teletransportación es una compresión del espacio que usa con la brujería del infinito. Entonces Himejima dice, eso significa que está en problemas. Entonces Gojo comienza a recibir una enorme cantidad de cortes por todo el cuerpo en una escena sumamente sangrienta. Sukuna. Me da gusto que el desempeño de mi técnica ritual sea muy superior al tuyo. Gojo se mueve rápidamente, pero es interceptado por Sukuna. Sukuna. ¿Creíste que te iba a dejar ir? Entonces comienza otro intercambio de golpes. Sukuna en su mente. Me sorprende lo bien que se puede mover a pesar de que activó los rituales inversos a máxima potencia para sobrevivir a mis ataques cortantes. Itadori. Ese sagrario me da curiosidad. ¿Qué pasaría si lo destruimos? Kusakabe. Por lo general los objetos materializados en un dominio no tienen significado o rol por sí solos, es como si no existieran. Shinobu. ¿Eso significa que no tendría sentido destruirlo? Esto es un gran problema. Shinobu tenía una expresión de gran preocupación. Sin embargo, en ese momento Gojo activa el dominio simple. Sanemi grita enojado. ¿Qué? ¿Dominio simple? Ese bastardo dijo que no sabía hacerlo. Kusakabe. No, lo que él dijo fue que no sabía enseñarlo, los que cuentan con el talento para hacer todo a la primera no son buenos para enseñar. Sanemi. Sí, pude notarlo, será fuerte, pero es un asco para enseñar a otros, ¿a quién se le ocurrió dejarlo ser profesor de los de primero? Entonces Gojo usa el dominio simple para contrarrestar el efecto de blanco certero del dominio de Sukuna, mientras que aprovecha para curarse con los rituales inversos. Gojo y Sukuna continúan con el intercambio de golpes, sin embargo, Gojo continúa recibiendo cortes por todo el cuerpo. Gojo entonces vuelve a usar el dominio simple. Sukuna. Qué obstinado. Tokito. Gojo dejó de curarse con los rituales inversos. Yuta. No me digan que... No, el maestro Gojo no puede quedarse sin poder maldito. Y no. Te dije que eso solo era durante condiciones normales, pero ya usó la expansión de dominio y los rituales inversos a máxima potencia, además de que Sukuna lo ha estado atacando sin parar. Gojo sigue recibiendo cortes. Todos los presentes tienen una expresión de preocupación. ¿Acaso Satoru Gojo va a caer vencido? Shinobu. No, el profesor Gojo no caerá con eso. En ese momento Gojo atrapa a Sukuna y dice, inversión de ritual, rojo. Entonces Gojo lanza un rojo a quemarropa contra Sukuna lanzándolo a volar hasta el relicario. Todos se quedan sorprendidos. Yuta.
¿Será que no se estaba curando porque estaba restaurando su técnica ritual exhausta con los rituales inversos? Sukuna queda bastante herido y Goyo ahora termina de curarse. Kusakabe, Kocho, o Kopsu, se dirige a ellos por ser los mejores usuarios de la técnica inversa presentes. Yuta, no puedo decir que sea imposible, de hecho el maestro Goyo lo está realizando en estos momentos. Shinobu. Las técnicas rituales que quedan exhaustas después de una expansión de dominio se sienten diferentes a una herida del cuerpo, es más similar a una máquina que se sobrecalienta y deja de funcionar. Maki. ¿Están diciendo que la técnica inversa puede arreglar una descompostura pero no enfriar? Yuta, eso era lo que yo creía, pero parece que estaba equivocado. Shinobu. No, puede que no estemos equivocados, creo que hay una manera de hacer algo parecido, pero es una total locura. Si el profesor Gojo hizo lo que estoy pensando, no sé cuánto tiempo pueda continuar peleando. Yuta se preocupa y dice, ¿de qué hablas? Vemos a Goyo ya curado de nuevo. Goyo, puedes extender mucho más el alcance, ¿no es cierto? En ese momento, Sukuna amplió el alcance de su dominio. Sanemi y Kusakabe, ¿acaso perdió la cabeza? Goyo, expansión de dominio, vacío inconmensurable. Ino, ¿piensa repetir lo mismo? Shoko. Créeme, él no es tan iluso. Shinobu. Creo que entiendo lo que planea. Iguruma. Así que invirtió los parámetros internos y externos de la barrera. Tomioka. Esta vez la barrera no se está rompiendo tan fácilmente. Akari. En otras palabras, esta barrera es. Kusakabe. Es más resistente a los ataques externos. Shinobu en su mente. El profesor Gojo es realmente increíble cómo pudo cambiar las condiciones de su dominio en medio de pelea. De vuelta en la pelea. Goyo. Es hora de tomar el control. Goyo y Sukuna comienzan el intercambio de golpes dentro de la barrera. Goyo en su mente. No lo puedo creer, Sukuna es capaz de usar el despliegue de dominio mientras expande el suyo, ¿acaso es cuestión de acostumbrarse? La potencia es mayor que hace un rato, bueno, tampoco es que sea imposible, lo que no se puede usar durante el despliegue de dominio son las técnicas rituales grabadas en el cuerpo, la técnica ritual adherida al dominio es hora cuestión. Bueno, eso me importa un comino. Goyo piensa todo esto mientras continúa el intercambio de golpes. Sukuna logra tocar a Goyo y permanecer así para no ser afectado por el vacío inconmensurable y finalmente el dominio de Goyo termina colapsando de nuevo. Sukuna, he recuperado el control. Goyo entonces recibe muchos cortes nuevamente. Shinobu. No puede ser, ¿acaso Sukuna también pudo cambiar los parámetros de su dominio? Kasimo le habla a Akari. Oye, si ese tipo se muere será mi turno, no te vayas a meter en mi camino. Las heridas de Goyo terminaron siendo superficiales. Goyo. La aprendí cuando era un chiquillo, pero dejé de usarla cuando fui capaz de expandir mi dominio, pero no está malo, ¿sí? Kusakabe explica que lo que hizo Goyo fue usar la emoción de la caída de los pétalos, una técnica secreta antidominios de las tres familias. Todos piensan que ahora Goyo usará esa técnica junto con los rituales inversos para continuar con la pelea. Sin embargo, en ese momento, Goyo, expansión de dominio, Itadori, de nuevo, Shinobu en su mente. Profesor Gojo, ¿qué está pensando? Kaname. Esta vez es diferente, pero no creo que sea una buena idea aumentar tanto el tamaño del dominio, eso lo hará más ineficiente. Akari, es enorme, casi no. ¿Piensa en cerrar el efecto del dominio de Sukuna en esa barrera? Kusakabe, les digo que no entiendo cómo puede modificar tan fácilmente una y otra vez los parámetros de su dominio. Iguruma, no obstante, no tiene caso evitar los ataques externos si pierde en el interior. Mitsuri. Oigan, esperen un momento, la barrera se está haciendo más pequeña. Entonces vemos la barrera de Goyo de un tamaño minúsculo. Continuará.